Hola, ¿me escuchan bien aquí? Sí, Ok, perfecto. Listo. Bueno, perfecto, está bien. Yo creo que podríamos iniciar con la grabación. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que, digamos, se conectan a este espacio que es un taller en español alrededor del debate. Lo hemos denominado el debate, una estrategia metodológica. Hoy les estaremos acompañando Sebastián Carreño y yo. Ambos somos miembros del colectivo Colloquium y hace algún tiempo hemos venido desarrollando la estrategia del debate en formación, sobre todo en la formación y aprendizaje en lenguas extranjeras, específicamente en cursos de portugués, en el programa de multilingüe. Desde luego que esa experiencia nos ha funcionado y nos ha servido para tener diferentes hallazgos respecto a la manera en cómo el debate funciona frente a ese tipo de escenarios, ¿cierto? En donde no solamente la lengua extranjera es el centro, es la esencia del aprendizaje, sino también las maneras en cómo podemos hacer que el ejercicio formativo alrededor de esa temática específica funcione y realmente, digamos, sea un ejercicio atractivo, dinámico y desde luego que tenga, digamos, herramientas a partir de las cuales pueda experimentarse de una mejor manera ese tipo de aprendizaje. En ese contexto, brindaremos hoy, digamos, una agenda muy concisa, muy breve también, frente al asunto de la temática que nos trae a colación. Desde luego que voy a hacer una breve presentación. Mi nombre es Efraín, yo soy docente de la Universidad de Antioquia actualmente, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Facultad de Ciencias Agrarias. En ambos espacios, en ambas dependencias, acompaño el ejercicio tanto de formulación, gestión y evaluación de proyectos y desde luego que durante mi ejercicio como estudiante de pregrado y pregrado de Ciencia Política de la universidad, fui miembro cofundador del semillero de debate Lexit, de debate de argumentación, y a partir de allí, pues incursioné en lo que se denomina como el circuito de debate o el ecosistema de debate, como prefiero llamarle, y hemos venido, y digo hemos porque también Sebastián, que acompaña al colectivo, digamos, ha venido también realizando y desarrollando ejercicios de acompañamiento y de formación en torno al debate, no solamente como estrategia, en este caso metodológica, sino a su vez como ejercicio, de, digamos, fortalecimiento de las competencias, ¿sí? Tanto de la vida en general como del ámbito profesional. En ese sentido, les compartimos a continuación la agenda que vamos a tener durante este ejercicio y la agenda, desde luego, que abarca de temas tan básicos como el quiénes somos, ¿cierto? En este caso, quién es Colloquium Med o qué es Colloquium Med, más bien, el debate y sus elementos, atravesando la pregunta de por qué el debate es una estrategia pedagógica y en este caso, por qué es una estrategia metodológica y pedagógica, por qué el debate con formato y un ámbito mucho más práctico que es el debate y su aplicación. Las claves, digamos, para eso va a ser, digamos, una intervención muy concreta, muy sencilla también. La idea no es llenar el ejercicio de elementos técnicos que desde luego pongan límites a poder entender qué es eso que significa el debate, ¿cierto? Porque, digamos, la experiencia nos ha permitido también estimar que el tema de debate o la temática de debate o el ecosistema de debate y sus componentes y sus configuraciones dinámicas en algunos casos pueden ser complejas. En ese sentido, lo que trataremos de realizar será un tránsito a partir de diferentes estaciones, ¿cierto? En las cuales vamos a tratar de desentrañar de una manera, digamos, muy amena, ¿cierto? Y muy cercana también, qué es ese ejercicio de debate y por qué lo hemos considerado tal cual lo hemos hecho para este espacio. En ese sentido, acudiendo, digamos, a la primera fase del ejercicio que planteamos en esta agenda frente, digamos, al taller, es ¿qué es Colloquium Med?
En este caso, ¿quiénes somos? Pues Coloquio-Med surge como un club juvenil, se fortalece y se consolida como una colectividad ciudadana que tiene diversos frentes. Dentro de esos frentes está, uno, el ejercicio de la formación para la participación ciudadana, y dos, la incidencia pública a partir también del diálogo ciudadano, ¿cierto? Y como colectividad ciudadana lo que queremos precisamente es brindar la posibilidad, en este caso a la ciudadanía y a la ciudad como entramado social, político, económico, para que, digamos, aborde de una forma integral, ¿cierto? Y también holística, cuáles son, digamos, esos temas, esas temáticas, evidentemente, que resultan importantes tanto para la ciudadanía como para la ciudad en general, ¿cierto? Cuando hago esa diferenciación entre ciudad y ciudadanía es porque son complementos importantes y que desde luego aquí en Coloquium hemos, digamos, tendido también no solamente a diferenciarlas, sino también a integrarlas. Y tenemos en total 5 líneas especiales, esas 5 líneas especiales desde luego que se reflejan en el trabajo que hemos venido avanzando como colectividad y que desde luego han funcionado para que lleguemos incluso a esos escenarios en donde en este caso el debate tiene unas implicaciones importantes y que desde luego se conecta muchísimo, no solamente con el ejercicio de formación, sino con el ejercicio de diálogo ciudadano, ¿cierto? Creemos que el debate debe estar al alcance de todas las personas, estar al alcance de todas las personas, pero el proceso de cualificación del ejercicio de debate es importante, aparte de ser interesante. Y desde luego que esa es la propuesta que hemos venido implementando, incluso con los cursos de formación, en este caso, de la lengua portuguesa en multilingüe, ¿cierto? Yo también fui estudiante del programa hace algunos años, en portugués también, y desde luego que, digamos, fue significativo. Luego de allí volví, digamos, a las aulas ya, en este caso, no como estudiante, pero sí como participante a partir de la metodología del debate, la implementamos y lo que vamos a presentar aquí, lo que estamos presentando en estos momentos, da cuenta de esa serie de hallazgos que hemos tenido frente al ejercicio del debate en su aplicación en el aula. En ese sentido, continuaremos con la segunda fase, en ese caso de este espacio, que es, bueno, eso del debate, ¿qué significa? ¿Cierto? Y aparte de la significancia del debate, ¿cuáles son los elementos que lo configuran, que lo componen? En este caso, abordaremos el lenguaje, el debate y sus elementos con unos conceptos base, ¿cierto? Iniciales, que es el debate, la razón y la lógica, que son como, digamos, digamos, los elementos sustanciales e iniciales para, digamos, abordar la temática del debate como estrategia metodológica. En ese sentido, el debate podemos caracterizarlo o podemos, digamos, identificarlo a partir de 3 elementos fundamentales, ¿cierto? El intercambio de ideas, la construcción lógica y la persuasión. Por una parte, el debate como ejercicio de confrontación. Ese ejercicio de confrontación es un ejercicio de confrontación de ideas y de ideas que desde luego tienen una convergencia o digamos una construcción argumentativa, pues nos permiten, digamos, entrelazar esas concepciones, no solamente veídas, sino alrededor de temáticas o de posturas que tiene un actor A frente a un actor B, incluso frente a un actor C, ¿cierto? Pero la imagen que tenemos del debate, desde luego, es como una especie de discusión que se entabla, ¿cierto? En donde podemos encontrar diversas posturas. Habitualmente encontramos una postura que es a favor y en contra frente, digamos, a una temática específica, y a partir de allí se genera una discusión. No obstante, hay que aclarar que, digamos, el debate no es una mera discusión, ¿cierto? Porque si no se quedaría simplemente siendo esa etiqueta. El debate se configura mucho más allá de ser una discusión, y es que logra pasar de esas opiniones que en el ámbito de la discusión es, digamos, habitual que se dé, es natural que se dé, pero ya cuando hablamos de un escenario de debate implica, digamos, la construcción argumentativa y la confrontación no solamente de esas ideas que hemos generado, en este caso esas premisas que tenemos frente a una temática específica, sino a partir de argumentos, ¿cierto? En ese sentido, la condición básica de un debate es precisamente ese intercambio de ideas, porque hay esa relación casi que directa entre un aspecto del pensamiento producto de una temática que, digamos, reflexiona a una persona
en su individualidad y en su colectividad, frente a lo que opina, frente a esa misma temática, otra persona, ¿cierto? De acuerdo, digamos, con la postura que haya determinado o que haya delimitado, y que eso va a servir precisamente para que, digamos, en ese escenario se choque. Lo segundo es que es una construcción lógica, y por construcciones lógicas aquí nos vamos al ámbito de los argumentos. Es muy importante, digamos, realizar, digamos, ese punto de aclaración, y es que el debate esencialmente se compone por eso. Se compone por construcciones lógicas. La lógica más adelante la veremos de una manera sucinta, nos va a permitir precisamente, digamos, realizar esa estructura, ¿cierto? Brindarle ese cuerpo, esa corporalidad del debate, y es que ya ahí entra el elemento como tal diferenciador. Hemos visto que el intercambio de ideas sí funciona, incluso puede funcionar en otros escenarios, pero cuando hablamos del debate precisamente estamos hablando de construcciones lógicas, es decir, un proceso ordenado a partir del pensamiento que, digamos, también fundamentado en la razón, nos permite, digamos, tener como producto, ¿sí?, unas construcciones que desde luego son coherentes, y el momento de ser coherentes, desde luego que se convierten en construcciones válidas, que pueden ser también objeto de fortalecimiento o también de refutación en llegado caso. Y otro elemento que tenemos dentro del ejercicio del debate es la persuasión, ¿cierto? Muchas veces nos enfrascamos en la simple discusión, la simple construcción lógica, pero casi que la meta, y por meta entendemos como el punto que está más allá del resultado que se espera del inicio, pues la persuasión aparece allí como elemento fundamental también de un ejercicio de debate para comprenderlo, y es lo que nos va, digamos, a permitir realizar esa conversión de la postura contraria, ¿cierto? Es casi que, digamos, una entelequia, si ese es el nombre que se le puede dar, de un ejercicio de debate y una proposición que yo estoy haciendo argumentativa frente a otra postura, y es que tiene un propósito que no es necesariamente su propósito inicial, pero sí puede ser su propósito final, y es lograr que la persona que tiene una postura contraria a la mía logre por lo menos, digamos, hacer el cambio de su postura, o en este caso, llegar a convencer a un público que no tiene definida su postura, pero a partir del ejercicio de intercambio de ideas y de construcción lógica que estoy realizando, puede llegar a persuadir y puede, desde luego, optar la postura o adoptar la postura que yo estoy, digamos, exponiendo dentro de un escenario de debate. Bueno, un elemento muy importante dentro del ejercicio del debate es la razón. Y entendemos por razón como el resultado del pensamiento, digamos, que nos permite, en este caso, realizar conclusiones justificadas, es decir, que tienen un porqué, que alojan un porqué, y que ese porqué está desarrollado a partir de elementos como la observación. Cuando yo observo algo, lo determino. Es un poco también como se realiza en el escenario empírico, y también incluso en el científico, cuando tenemos un hecho y ese hecho se observa, y a partir de ese hecho sacamos conclusiones, porque tenemos, desde luego, unos fundamentos consecuenciales que nos hacen decir: este hecho sucede a partir de estas causas, ¿cierto? Y también del análisis que podamos realizar de nuestro entorno. Y esa parte analítica también nos lleva a la pregunta del por qué suceden los hechos que, digamos, podemos observar. Y no solamente por qué suceden los hechos que podemos observar, sino encontrar y lograr comprender, digamos, que esos hechos tienen una razón de ser. Y una cosa es que el hecho tenga una razón de ser, y otra cosa es que tengamos que justificar ese hecho, ¿cierto? Y hago esta diferenciación porque, aunque en el escenario de la razón la estemos denominando en este espacio como conclusiones justificadas, ¿cierto? El ámbito de conclusiones justificadas es porque tienen un porqué al cual responden, ¿cierto? Muy diferente a cuando yo entrego una razón que justifica la acción que yo estoy realizando. Es decir, yo hoy tomé la manzana porque tenía hambre, ¿cierto? Distinto a que una persona externa lo explique de esa forma, es decir, tiene una razón justificada, ¿cierto? A que yo lo explique, es decir, en una explico el hecho, pero en otra el hecho se explica de una forma o una manera externa. En todo caso,
El ejercicio de la razón es ese resultado, es resultado del proceso de pensamiento, ¿cierto? El pensar nos lleva precisamente a construir, ¿cierto?, ideas alrededor del entorno en donde nos encontremos. Y en el entorno donde nos encontremos suceden múltiples dinámicas. Por ende, el ejercicio de la razón, aparte de ser como un elemento diferenciador entre la especie humana y las otras coexistentes o con las que coexistimos en nuestro planeta, pues desde luego también va a ser un elemento determinante para todo el ejercicio, digamos, de la construcción de esto que llamamos humanidad. A partir de ese elemento, casi que el componente social también se dirime y es por ejercicios que pasan a partir de nuestros razonamientos. El segundo elemento que tenemos es el elemento de la lógica. Y ya tenemos un elemento que es la razón, ¿cierto? Que es algo, digamos, un poco más abstracto, aunque puede pensarse que la lógica también, pero la lógica va a ser incluso un asunto también muy de lo técnico, es decir, cuando nos referimos a la lógica, vamos a comprenderla como la estructura, ¿cierto? Es una estructura a partir de la cual podemos realizar, ¿cierto?, patrones dentro del proceso de construcción de ideas y que esos patrones de construcción de ideas, aparte de estar justificados, tienen, digamos, una finalidad determinada, ¿cierto? Y su finalidad determinada es hilar, ¿cierto?, porqués, ¿cierto?, consecuenciales frente a lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces entendemos la lógica como una forma, ¿sí?, a través de la cual estructuramos nuestro pensamiento siguiendo un patrón determinado. Y ese patrón determinado lo vamos a denominar como el ejercicio, como un ejercicio coherente. Y cuando hablamos de un ejercicio coherente, es que sigue un orden, ¿cierto? Y que ese orden posee una consistencia. Y cuando hablamos de consistencia, hacemos referencia a un ejercicio que está sólidamente construido. Es decir, que en mi proceso de hilar, ¿cierto?, el hilo que yo trazo, la primera hilvanada que yo trazo, pues se va a comunicar con la otra. Y en ese sentido, lo que logramos es una construcción que, desde luego, uno sigue un patrón, es decir, una fase, ¿cierto? De manera consecuencial, es consecuente la idea A frente a la idea B que, digamos, he propuesto, y esas dos ideas que he tejido, ¿cierto? El tejido mismo va a ser un tejido consistente en la medida en que no tenga, digamos, elementos a partir de los cuales pueda deshacerse de una manera fácil. No es que no pueda llegar a deshacerse, puede llegarlo a hacer, pero cuando estamos ante una estructura que se, digamos, denomina como lógica, pues podemos entenderlo a partir de, digamos, esa solidificación del ejercicio que he realizado y por ende lo vamos a poder entender como un ejercicio que es coherente, ¿cierto? Ese es otro elemento entonces que tenemos en el debate un poco complejo, ¿cierto? De poder comprenderlo, ¿sí? Pero a fin de cuentas es eso, es una construcción, ¿cierto? Una estructura que nos permite tener un patrón determinado a partir del cual, digamos, voy a poder obtener como resultado la formulación de una proposición que es coherente. Ahora, existen otra serie de conceptos que ya son conceptos mucho más utilitarios en el término del debate, alrededor de lo que se denomina como, bueno, que puede ser un argumento y en este caso que puede ser entonces la argumentación, su diferenciación, la refutación, ¿cierto? Y las falacias. En este tipo de conceptos ya el debate se pone el debate como un ejercicio, digamos, activo, ¿sí? Un ejercicio práctico. Y cuando yo tomo estos conceptos, ¿cierto?, que son elementales ya para el ejercicio práctico del debate, pues estoy ante un ejercicio de debate mismo, ¿sí? Podemos entender, entonces, argumento, ¿sí?, como lo ilustra acá, ¿cierto? Entonces aquí tenemos argumentar, que sería la acción. ¿Y qué es argumentar? Pues es, a partir de la ilustración que estamos viendo en pantalla, es construir un puente, es como construir un puente, es casi que ese símil, en el cual explicamos cómo desde una posición A llegamos a una posición B, y esa explicación que tenemos desde el punto A hasta el punto B lo denominamos nexos. No obstante,
Cuando hablamos entonces de argumento, hablamos del elemento que es producto de esa construcción lógica que nuestro proceso de pensamiento ha tenido, ¿cierto? ¿Y por qué lo denominamos de esa forma? Porque de otra manera no sería un argumento, sino desde luego sería una mera opinión, ¿cierto? Que también tiene su estructura. En este caso, la argumentación responde a el ejercicio, ¿sí?, de presentar, expresar, exponer argumentos que obedecen entonces a una construcción lógica, es decir, que es coherente, que es consistente, que hay una cohesión y que desde luego me permiten entender el por qué, digamos, yo tengo una idea y con esa idea, digamos, tengo una justificación de, desde luego, valga la redundancia, el por qué surge esa idea, ¿sí? Siguiente. Aquí tenemos una breve ilustración de un modelo argumentativo, que es el modelo ARE, que nos explica, desde luego, de manera, digamos, muy concisa, cómo, digamos, es la forma de construcción argumentativa. Desde luego que existen otros modelos, pero este es uno de los modelos más reconocidos dentro del escenario del debate y ya lo que más adelante vamos a ver y vamos a abordar como el ejercicio del debate con formato. Les invito a verlo. No sé si se está escuchando, ¿me pueden avisar? No, yo creo que tienes que compartir el sonido, porque yo no estaba escuchando. Ok. Ahora sí se escucha. ¿Alguna vez te has encontrado en la situación de tener que argumentar y no sabes qué decir? ¿Has tenido una idea brillante pero no puedes explicarla? ¿Has obtenido una mala calificación porque no justificas adecuadamente tus respuestas? Esto ocurre debido a que muchas veces acostumbramos a entregar opiniones gratuitas que no constituyen argumentos. ¿Qué es una opinión gratuita? También conocido como hablar gratis, corresponde al hecho de presentar una idea u opinión y no entregar el razonamiento que la respalda ni la evidencia que la soporta. María: prefiero el color rosado al morado. Josefa: ¿por qué? María: no sé. Papá: hoy no puedes salir con tus amigos. Hijo: ¿por qué? Papá: porque yo lo digo. Alumno: ojalá lo despidan de este colegio. Profesor: ¿por qué? Alumno: porque sí, así debe ser. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es el siguiente paso para completar una opinión gratuita, ya que consiste en agregar a la idea las razones explícitas que responden a la pregunta ¿por qué sostengo esta idea? Y luego se debe sustentar ese razonamiento con evidencias que respalden lo que he dicho o ejemplos que grafiquen a modo de analogía lo que quiero decir. Por ejemplo, no me gusta usar uniforme para asistir al colegio, porque no refleja mi forma de ser. Por ejemplo, no me gusta usar zapatos en vez de zapatillas. He aquí que surge la pregunta sobre cómo podemos asegurar que tenemos un argumento y no una opinión gratuita. El modelo ARE más L se puede aplicar a cualquier argumento, desde un tema muy simple hasta uno muy complejo. Cuando estructuramos un argumento, es útil manejar algunas técnicas que nos ayudan a organizar la información. Recordemos que un argumento corresponde al respaldo que hacemos de nuestras ideas u opiniones, y para lograr ese respaldo debemos seguir distintos pasos. Con este fin, revisemos el modelo ARE más L de argumentación. Para comenzar, debemos pensar en una idea que queremos expresar. Luego, formular razones que expliquen el por qué estamos sosteniendo esa idea. Y finalmente, se busca información, datos, fuentes u otras formas de comprobar la idea. O de no contar con esa información, podemos ejemplificar lo que estamos diciendo a modo de analogía. No podemos olvidar que siempre se debe revisar que la idea, razones y ejemplos, evidencias, no tengan contradicción entre sí, sean coherentes, logrando así que nuestros argumentos tengan lógica. La receta mágica es
Formula una idea. Desarrolla tus razones. Agrega evidencia o formula un ejemplo. Revisa que todas las partes sean coherentes entre sí y tendrás lógica. Por todo lo anterior, las preguntas claves que debemos hacer son: afirmación, ¿qué pienso? Razón, ¿por qué lo pienso? Evidencia, ¿de dónde viene esa información? Ejemplo, ¿qué situación similar conozco? Lógica, ¿todas las partes son coherentes entre sí? ¿La evidencia y ejemplos refuerzan mis ideas y razones? Listo. Como hemos notado, existe dentro del escenario del debate, digamos, múltiples concepciones, ¿cierto? Pero esas múltiples concepciones de modelos, ahí estamos viendo el modelo AREL o ARE más L, ¿cierto? Existen otras formas, sin embargo, esta es una de las más reconocidas. Y hemos visto también que, digamos, han retomado los elementos que anteriormente hemos expuesto, ¿sí? De que, digamos, actores, por así decirlo, conforman en este caso el debate, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos elementos sustanciales de un debate? Y hemos visto que está, desde luego, las ideas, ¿cierto? Y en segundo lugar, los razonamientos, las evidencias que también surgen como elementos importantes dentro del ejercicio del debate, y preguntarnos y cuestionarnos por la lógica y en este caso la coherencia de lo que hemos construido. Otro de los elementos que tenemos del debate es el ejercicio de refutación. El ejercicio de refutación resulta algo interesante, porque es un proceso que, desde luego, nos invita, en este caso, a desacreditar, desaprobar, desencuadrar o contraargumentar frente a la proposición de la contraparte. Sí, recordemos que aquí estamos hablando entonces del debate como un ejercicio, en el ejemplo que hemos puesto, donde están, digamos, dos posturas que se enfrentan. ¿Sí? ¿Y cómo hago dentro del ejercicio del debate? No necesariamente para que mi argumento sobresalga o sobresalte frente a la demás composición, sino para que, digamos, el argumento que yo estoy dando sea el argumento que, desde luego, consiga, digamos, el elemento, el mecanismo de ser válido ante las otras proposiciones. Y es un ejercicio también de argumentación, ¿sí? En el cual, desde luego, yo voy a utilizar los mismos elementos que tienen las partes contrarias para hacer ver cuáles son aquellos vacíos o cuáles son aquellas contradicciones o cuáles son aquellos puntos que, digamos, podría considerarse como incoherente frente a la proposición y frente a la temática, digamos, de la cual estamos hablando y sobre la cual nos estamos refiriendo. En ese caso, la refutación tiene todas esas acepciones que hemos, digamos, ilustrado aquí, que es por una parte desacreditar, que es cuando, digamos, yo utilizo la misma figura, digamos, o la misma construcción que he utilizado la parte contraria y empiezo también, digamos, a ver esos puntos débiles y empiezo a expresar, ¿cierto? Empiezo a ilustrar con esa misma composición, no con composiciones novedosas, sino con ella misma nos brinda las respuestas y orientaciones, porque, digamos, el argumento de la contraparte falla. Lo segundo, en la misma vía también de la desacreditación, es la desaprobación y el desencuadre un poco también de esa idea de la contraparte. Y es utilizar también esa misma construcción que nos han entregado, ¿cierto?, para justificar la postura que se tiene en torno a una temática y poder expresar por qué esa construcción no es una construcción coherente, es decir, no responde a una lógica, no responde a una figura consistente y por ende no se puede aprobar, en este caso, como un argumento que tenga validez para un ejercicio de debate, ¿cierto? Todo eso en el marco de lo que se ha expresado. Y la contraargumentación también nos sirve como un ejercicio que toma nuevamente o que retoma el ejercicio que nos han dado desde la parte contraria, pero a su vez que puede traer elementos novedosos que no se salgan por fuera o que no se salgan en este caso, que no se salgan
del entramado en el cual, digamos, nos ha delimitado la argumentación, sino que encuentre, digamos, elementos que no se han ilustrado dentro de ese ejercicio argumentativo para traerlos a colación, y a partir de que yo los traigo a colación, pues puedo, digamos, flanquear esa construcción argumentativa de la contraparte, o que la contraparte en este caso ha logrado realizar. Pero en el escenario de debate también encontramos otros elementos. Uno de los elementos quizás más conocidos, pero en ese conocimiento que se tiene frente a lo que significan las falacias, también se caen algunas imprecisiones, como decir que la falacia es una simple mentira. Pues quizá no tanto. La falacia, digamos, pueden ser consideradas en este caso como unos fallos, en este sentido, fallos en las construcciones lógicas, pero aquí hago la primera aclaración: pueden ser elementos que pasen como argumentos, ¿cierto?, que a simple vista o superficialmente pueden llegar a ser entendidos como argumento, pero al momento en el que yo empiezo a analizar, digamos, esa construcción y esa composición, me empiezo a dar cuenta de que no necesariamente responde eso a un ejercicio argumentativo. Y cuando sucede eso, cuando yo evidencio que existen fallas, no solamente en esa estructura, ¿cierto?, en esa estructura que aparenta ser lógica, y que es producto del pensamiento, es decir, que surge a partir de unas ideas que se han construido, pues yo voy a tener la capacidad de determinar que eso que se me ha dicho no es un argumento propiamente, sino un hecho falaz. Y cuando hablo de hechos falaces, hago referencia a aquella construcción que puede ser un argumento, es decir, puede llegar a ser un argumento, pero que en el ejercicio analítico encuentro fallas, y cuando encuentro fallas, es decir, encuentro inconsistencias, encuentro incoherencias, estoy desde luego ante una falacia. Ahora, ese es el sentido técnico, ¿cierto? El sentido técnico que nos invita a decir que la falacia es una falla en la lógica estructural, en este caso del pensamiento, es decir, que es un producto que falló en, digamos, su intención de argumentar o su intención de justificar, en este caso, una postura. Pero hay otra perspectiva frente a lo que significa la falacia, y es que, desde luego, el debate tiene un fin comunicacional o comunicativo. Y es precisamente lograr no solamente entablar una discusión con una parte contraria, sino, aun cuando no existan necesariamente posturas contrarias, aunque es un hecho fundamental para que exista un debate, es decir, cuando existan, digamos, posturas no definidas aún dentro del ejercicio del debate, pues me voy a poder encontrar con que las falacias tienen un fin comunicativo, o en este caso el debate tendría un fin comunicativo, y las falacias se entienden entonces como errores en la comunicación. ¿Y por qué errores en la comunicación? Porque al momento de yo dar a entender cuál es la idea, y una idea se entiende a partir de esa construcción ordenada, lógica que se tenga, pues si yo fallo en eso, pues fallo en la finalidad o el propósito que se ha constituido para ese argumento que termina siendo falacia. En este caso, las falacias desde luego obedecen a errores en la comunicación, y que, digamos, no necesariamente se pueden entender, o no es necesario, desde luego, sino es que no se pueden entender como argumentos, porque en su ejercicio de construcción y de su composición no están consistentemente construidas, es decir, falta lógica, falta orden, falta consistencia dentro de lo que, digamos, hemos expresado o hemos expuesto en un escenario de debate. Y en el escenario de debate existen múltiples falacias, ¿cierto?, que se pueden considerar. Está la falacia de autoridad, está una de las falacias más reconocidas, y usualmente lo vemos en el escenario, sobre todo político, en nuestras sociedades, y es la falacia ad hominem, ¿cierto?, que desde luego no es una argumentación, sino que es una construcción que pretende ser argumentativo, pero a fin de cuentas termina, digamos, viendo aspectos que no necesariamente van en función del debate, sino que van en función de la persona, y termino yo entonces no haciendo alusión a la idea
o a la postura, sino a la persona, ¿cierto? Y así como ese tipo de falacias, existen otro tipo de falacias que desde luego nos ayudan a, digamos, a entender cómo muchas veces el ejercicio que realizamos de una simple conversación que escala a discusión y que desde luego se conforma como un debate, no es necesariamente un debate, sino que se queda plenamente en una discusión de opiniones, porque lo que hacemos no es exponer y expresar argumentación, sino que desde luego expresamos falacias. En ese caso, hemos visto ya hasta aquí esa serie de elementos constitutivos del debate. También tenemos un recurso multimedia para poder entender incluso mucho mejor qué son las falacias. En este video vamos a hablar sobre falacias, lógicas formales y no formales. Pero, ¿qué es una falacia? Una falacia es un tipo de razonamiento lógicamente erróneo o inválido, pues en su procedimiento o en las premisas de las cuales se parte son falsas. Por lo tanto, puede ser producto de un error en el pensamiento o la deducción o de la intención explícita de engañar o convencer a nuestro interlocutor, por lo cual son habitualmente usadas como argumentos válidos en discursos políticos, publicitarios, etc., a pesar de no serlo en lo absoluto. Ya dijo el sabio Aristóteles que formas correctas de pensar hay un par o pocas, pero formas incorrectas de pensar hay millares. Una de las características más fundamentales de las falacias es que parecen ser verdaderas, pero no lo son. Empecemos con la primera. La más común de ella es la falacia ad hominem, o en contra del hombre. Consiste en atacar a la persona que está argumentando en lugar del argumento en sí. Esto es lo más común de decir que la otra persona es corrupta, que la otra persona hizo tal cosa, tal otra, que es inmoral. Es decir, simplemente atacarle, insultarle directamente cuando ya no se puede discutir de par a par. Otra muy común es ad baculum, que es, en lugar de apelar a razonamientos o argumentos, apelar a la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza. Esto puede ser explícito, como haces lo que te digo, o te golpeo, o te despido, o te vas de la casa, o disimuladas, como si no hacen lo que yo digo, las consecuencias serán graves para todos. En el caso de las elecciones se ven muchas veces cuando dicen, si no votan a tal o cual político, el país se va a desmoronar, etc. Ad populum, que significa apelar al pueblo, argumentar que lo que uno defiende es el interés o el deseo, los valores de la mayoría, como si por alguna razón la mayoría tuviera siempre razón, y también podría ser inválido que yo no represento a la mayoría, que simplemente estoy argumentando que lo hago. Ad veredictiam. Ok, listo. A pesar de que existen claramente una variedad inmensa de falacias, creemos que hasta ahora es suficiente para poder ilustrar cuál es la estructura. Ahora, es importante que dentro de todo este proceso entendamos por qué el debate es una estrategia metodológica y pedagógica. Bueno, pues antes de continuar me presento, yo soy Sebastián Carreño, yo soy estudiante de último semestre de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana. Estuve 2 años dirigiendo la sociedad de debate de esta misma universidad, participando en diferentes espacios dedicados al debate competitivo, y además he estado acompañando no solamente el proceso con Multilingua, sino también el proceso en el Colegio San Ignacio de Loyola, que ya vamos a hablar de esa experiencia, para poder integrar el debate como una estrategia precisamente metodológica y pedagógica. Frente a esto, lo primero que hay que preguntarnos es ¿por qué el debate con formato puede ayudarnos a precisamente constituir una estrategia metodológica y pedagógica? Bueno, empecemos por que
cuando se está buscando generar una estrategia a la luz de la educación de las personas, de formar habilidades, capacidades, especialmente en escenarios como los estudios de lengua extranjera, como bien lo pudimos ver en las clases de portugués, es necesario que las personas puedan tener unas herramientas y unas estructuras que les permitan desarrollar de la manera no solamente más eficaz, sino también entretenida, divertida, lúdica, como esas habilidades por las cuales están estudiando, ¿cierto? Entonces, hay unos elementos dentro del debate con formato que nos permiten entender por qué es especialmente beneficioso utilizarlo en el proceso formativo. Y es una potencialidad que pues no se está utilizando hasta ahora en los escenarios de formación, pero que se están perdiendo de mucho. Entonces, vamos a hablar de 3 elementos fundamentales del debate con formato. El primero es que está diseñado para retar a quien participa. El debate con formato está pensado todo el tiempo para, bueno, tenemos unas reglas, tenemos unas condiciones bajo las cuales se va a dar el debate, pero que además buscan que las personas que allí participan no solamente exploren nuevas posiciones que van a defender, sino que además desarrollen o más, hagan gala de unas habilidades importantísimas. Es decir, se necesita ser creativo para poder desarrollar los argumentos necesarios dependiendo de la situación en la que te encuentras. Busca que además se enfrenten a las ideas de otras personas que de por sí guarda entonces una potencialidad enorme frente a lo que podría o no ocurrir en el debate. Y pues pone temas tan variados que hace que las personas tengan que salir constantemente de su zona de confort para poder desarrollarlos. Además, exige una función comunicativa activa. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que la enseñanza de la lengua extranjera o de las lenguas en general busca que las personas puedan comunicarse oralmente o de manera escrita de la manera más natural y eficiente posible. En ese sentido, el debate es especialmente complementario. ¿Por qué? El debate competitivo, al tener, perdón, el debate con formato, al desarrollar todo un andamiaje alrededor de esa discusión, busca que las personas deban necesariamente escuchar, entender lo que están escuchando para poder refutar, como bien lo dijo Efraín, sino además tener la capacidad de comunicar ideas complejas, estructuradas, coherentes, en resumen, con razón y lógica, que es lo que les estaba diciendo Efraín. De manera que cuando uno se enfrenta al debate con formato, necesita hacer uso de estas capacidades comunicativas de la manera más rápida y natural posible. De manera que las personas que están aprendiendo una lengua no solamente deben retarse para estar ahí, sino que deben hacer uso de aquellas habilidades que se les pretenden enseñar. Además de eso, el debate con formato implica una gran recursividad y una gran creatividad. Piensen que cuando se enfrenta uno a temas en los que uno no ha estudiado o simplemente son nuevos, necesariamente uno tiene que hacer uso de lo que sí sabe, ¿cierto? Además de tener una gran creatividad para que enfrente de 6, 7 personas se puedan generar argumentos que aporten luces nuevas al debate. Y el incentivo más grande para que todo esto ocurra es que el debate con formato implica no solamente el diálogo, sino también la evaluación y casi que un escenario competitivo entre las mismas personas que están debatiendo. En ese sentido, tenemos aquí este triángulo que nos ayuda a entender cómo se relacionan el debate con formato y la enseñanza de lengua extranjera. Es, en primer lugar, argumentar implica construir. Como bien lo dijo Efraín, la argumentación implica construir porqués, puentes lógicos, y en ese sentido, esa construcción, al hacerse en una lengua que uno está estudiando, pues simplemente permite aplicar los conocimientos que se han estado estudiando a través de otras metodologías. Además, para ganar un debate, se necesita comprometer
comprometerse con el debate. Es decir, yo no puedo refutar si no escucho atentamente y entiendo lo que me están diciendo. Yo no puedo ganar un debate o ser persuasivo si no logro comunicar de la manera más clara posible qué es lo que estoy queriendo decir y hacia dónde lo estoy dirigiendo. Y finalmente, la variedad de temas y posiciones, porque la idea es no solamente utilizar los debates o los dilemas morales comunes, se han debatido en los temas más variados. Es decir, yo he podido debatir acerca de desde la privatización del Transmilenio hasta por qué las chicas superpoderosas deberían demandar al profesor Utonio por explotación infantil. Y lo chévere de todos estos formatos es que implican una construcción seria en absolutamente todos los casos. Y esa variedad creo que también aporta muchísimo en términos de expandir el conocimiento, no solamente en términos de pronunciación, sino también de vocabulario de las personas que están estudiando. Entonces, pero hasta a este punto tendrán la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo funciona el debate con formato? Vamos a empezar diciendo que es simplemente este mismo intercambio de ideas, ejercicio persuasivo, pero a través de una metodología y unas reglas que estructuran el debate. Es simplemente eso. Y en ese sentido, hay muchísimos modelos de debate con formato. Hay Parlamento Británico, World Schools, Karl Popper, y cada uno tiene sus particularidades, beneficios y enfoques, de manera que hay un mundo entero de posibilidades en ese sentido. Y siempre se pueden hacer las modificaciones pertinentes cuando se identifican necesidades especiales para los alumnos. Ahora, ¿cuáles son los principios del debate con formato? No solamente principios de respeto, escucha, sino además principios de exigencia académica con respecto a la construcción argumentativa que se hace, ¿sí? Y esto es muy importante porque diferencia el debate con formato de otro tipo de metodologías, ya que el nivel de exigencia que el debate con formato pone de presente implica que las personas tengan que retarse a salir de su zona de confort y entregar algo bien hecho para poder tener éxito dentro del debate. ¿Cuál es el formato en el que nos vamos a concentrar rápidamente de manera muy sucinta? Es el formato que acortado es BP, pero es el Parlamento Británico. Es el formato que se utiliza usualmente para debatir en las universidades en los circuitos de debate competitivo. Y lo es porque presenta una manera muy dinámica de realizar el encuentro entre las personas. Un último detalle antes de empezar a explicar el debate con formato en Parlamento Británico es la moción. ¿Qué es la moción? Es muy simple. La moción es aquello que se va a debatir, ¿sí? La moción implica que se tenga un tema con suficiente peso para que tanto a favor como en contra puedan encontrar argumentos sólidos, accesibles, sino que además genere una discusión en distintos niveles. Es decir, un mismo debate puede discutirse en términos económicos, políticos, culturales y hasta religiosos, de manera que todas estas dimensiones se busquen que se cumplan en una misma moción. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a entender un video que es la manera más fácil de poder ver cómo funciona el formato del Parlamento Británico, y me encantaría poder escuchar sus preguntas y que seguramente van a tener después de ver el video. Entonces, prestemos muchísima atención y vamos a hablar después de eso. En el modelo de debate Parlamento Británico participan 4 equipos formados por 2 personas cada uno. 2 de los equipos defienden la postura del gobierno, a favor de la moción, y los otros 2 la de la oposición, en contra de la moción. 2 de los equipos pertenecen a la Cámara Alta y los otros 2 a la Cámara Baja. Aunque los equipos del gobierno y de la oposición deben coordinarse durante el debate, los 4 equipos preparan el debate individualmente, pues todos los equipos compiten contra todos. Los roles que desempeñan cada una de las 8 personas que intervienen en el debate son los siguientes. En la Cámara Alta del Gobierno, la presidenta o primera ministra puede ser uno de los roles más difíciles,
Además de ser el que menos tiempo tiene para preparar su discurso, es el único de los oradores que al iniciar el debate no tiene nada que refutar. El papel del primer ministro en su intervención es: 1. Definir los términos del debate. 2. Establecer el status quo, describir la realidad, lo que pasa hoy en día. 3. Explicar por qué es necesaria la moción y cómo soluciona el problema definido en el status quo. 4. De ser necesario, habrá que explicar qué medidas habría que implementar para que la moción sea viable e intentar que éstas no sean fácilmente refutables. 5. Presentar sus argumentos claros y definidos. Importante, tiene que hacer todo lo anterior de forma que permita que haya debate. El otro rol de la Cámara Alta del Gobierno es el viceprimer ministro. Esta persona debe refutar los argumentos de la Cámara Alta de la oposición, explicando cómo esos argumentos no solucionan el problema, y debe reforzar o complementar los argumentos presentados por el presidente o primer ministro. Vamos ahora con la Cámara Alta de la oposición. Aquí tenemos al líder de la oposición, que es una mezcla entre un introductor y un refutador. En su intervención debe: 1. Clarificar si acepta las definiciones establecidas por el primer ministro. Si no las acepta, debe impugnarlas explicando por qué no son adecuadas, cuáles propone y por qué éstas son mejores. 2. Explicar por qué la moción no soluciona los problemas descritos en el status quo. En caso de no estar de acuerdo con el status quo planteado por el primer ministro, también puede explicarlo según su punto de vista. 3. Refutar los argumentos presentados por el gobierno. Y 4. Exponer sus argumentos de forma clara y precisa. El otro rol de la Cámara Alta de la oposición es el vicelíder de la oposición. Esta persona debe continuar con la labor iniciada por el líder de la oposición, refutando los nuevos argumentos e ideas que hayan salido en el debate, atacando la moción, su eficacia, idoneidad, necesidad, reforzando y complementando los argumentos esbozados por el líder de la oposición. Vamos ahora con la Cámara Baja del Gobierno. Aquí tenemos el extensionista del Gobierno. Esta posición debe, por un lado, reforzar lo dicho por la Cámara Alta y al mismo tiempo redirigir el debate para que cuando termine, los argumentos de los que se esté hablando no sean los desarrollados por la Cámara Alta del Gobierno, sino los planteados por la Cámara Baja, concretamente por el extensionista del Gobierno. Esto lo consigue: 1. Recapitulando rápidamente los argumentos presentados por la Cámara Alta. 2. Desarrollando otros argumentos que sean lo suficientemente impactantes y diferentes a los de la Cámara Alta como para que el debate se centre en estos últimos y no en los presentados por el presidente y vicepresidente. El segundo rol de la Cámara Baja del Gobierno es el látigo del Gobierno. La función del látigo es recapitular lo que se ha dicho a lo largo del debate, centrando la atención en los puntos fuertes de la Cámara Baja. Esto no quiere decir que se deban ignorar los argumentos presentados por la Cámara Alta del Gobierno, sino que se debe elegir cuidadosamente a qué argumentos se decide poner más énfasis. El látigo no se le permite introducir nuevos argumentos. Debe centrar su atención en hablar de los puntos de choque, aquellos puntos del debate donde se centra la polémica y que ocupan la mayor parte del tiempo de los oradores. De este modo, el látigo debe: 1. Recapitular lo sucedido a lo largo del debate. 2. Centrar los puntos importantes en lo dicho por su equipo. Y 3. Explicar las debilidades de la oposición. Cámara Baja de la oposición. Los roles de la Cámara Baja de la oposición son el extensionista de la oposición, cuya misión es prácticamente igual que la del extensionista del gobierno, con el matiz de que debe atacar la moción en lugar de defenderla. Y el otro rol de la Cámara Baja de la oposición es el látigo de la oposición, que tiene la misma misión que el látigo del gobierno. Puntuación y clasificación de los equipos. El equipo ganador obtiene 3 puntos, el segundo equipo obtiene 2 puntos, el tercero 1 punto y el cuarto 0 puntos. Los equipos se van cruzando según los puntos obtenidos en cada debate. Bueno, listo, hasta aquí es suficiente.
Hasta este punto hemos visto que el debate con formato implica además que existan varios roles, lo que les permite a las personas que participan poder utilizar diferentes habilidades dependiendo de cuál sea el rol en el que está. Algo transversal a todos los roles es que precisamente requieren de estas funciones comunicativas de las que estábamos hablando ahora. Es decir, en este formato, las 8 personas participantes tienen la capacidad, o más bien la necesidad, de poder utilizar todo lo que puedan en el debate en términos comunicacionales, lo que lo hace aún más interesante. Entonces, la dinámica, básicamente cómo se ve o cómo se debate más allá de los roles. Los roles ya los vieron pero algo que no se explica en el video es que siempre están turnándose entre la Cámara de Gobierno la Casa de Gobierno y la Casa de Oposición. Es decir, inicia el primer orador de gobierno, luego sigue el de oposición, luego el siguiente de gobierno, luego el de oposición, y así hasta terminar las 8 personas. Esto con la función de que todas las personas, a excepción del primer ministro, tengan la posibilidad de haber escuchado anteriormente otras posiciones y poder refutar de manera más completa, ¿cierto? Usualmente, ¿cuánto se toman las personas en cada intervención? 7 minutos. Usualmente son 7 minutos, dentro de los cuales los primeros y los últimos minutos están protegidos. ¿Protegidos de qué? De los puntos de información. Resulta que además, para hacer más dinámico el debate, cualquier persona de la casa contraria puede pedir un punto de información de 15 segundos mientras hay un orador. Es decir, si yo estoy en la Cámara Alta de Gobierno, mientras yo esté dando mi discurso, cualquier persona de oposición puede pedirme 15 segundos para hacerme o una pregunta que me rete o un comentario que permita ir nutriendo el debate desde el inicio. Y así hay un intercambio de ideas muchísimo más rápido. Pero bueno, estos de nuevo son los roles o los formatos, con la diferencia de que aquí sí están enumerados en el orden en el que salen. Es decir, primero primera persona oradora de gobierno, luego primera persona oradora de oposición, segunda persona de oposición. Así cerramos Cámara Alta para dar paso a los extensionistas de gobierno de oposición y a los látigos. Los látigos son además una posición muy interesante porque ese resumen no solamente es un resumen de colegio, es un resumen en el cual cada látigo va a intentar exponerle a las personas juezas del debate por qué ganan el debate. ¿Sí me hago entender? Es decir, es un ejercicio argumentativo diferente, porque a través de esa exposición de puntos de choque deben dejar en claro por qué su cámara es la que gana el debate. Por eso es que son 2 roles diferentes y son supremamente útiles para que los jueces puedan entender. Porque sí, el debate no solamente tiene 8 debatientes, sino que tiene un panel de jueces, ojalá números impares, que analicen y den las posiciones del debate. Entonces, punto de información como otro elemento, ya lo vimos. La carga de la prueba básicamente es un instrumento rápido para saber qué cámara, para que las cámaras vean qué es lo que deben defender o no, ¿cierto? A veces no es necesario defender que algo no debe hacerse, simplemente es necesario defender que otra cosa es también posible. Y esa es la identificación de la carga de la prueba, qué es lo que debe defender cada una de las cámaras. La métrica es un elemento muy importante, porque si se dan cuenta, para poder argumentar y para poder refutar, se necesita estar constantemente comparando entre mis argumentos y los argumentos de las otras personas. Y en ese sentido, la métrica es lo que me va a permitir medir bajo una luz particular cuál argumento tiene más peso. Por ejemplo, si estamos hablando de propuestas económicas, una métrica buena puede ser el nivel de recursos o el nivel de inversión que se puede hacer. Y en ese sentido, la propuesta que represente mayores beneficios, pero con menor inversión, pues va a terminar siendo ponderada. ¿Sí me hago entender? Es decir, sin una métrica no tenemos cómo comparar argumentos. Pero si se dan cuenta, esto es una habilidad que sirve para absolutamente todo en la vida, para exámenes en la universidad, para poder plantear y tomar decisiones.
Solo que aquí se tiene que hacer de una manera muy estructurada. Y las propuestas, como ya lo dijo en el video, simplemente es que las cámaras deben tener claro cómo funciona su mundo, cómo funciona su propuesta, para que al momento de defenderla puedan tener muchos más elementos, ¿cierto? Entonces, el debate y su aplicación, ¿cómo ha sido? Hay diferentes estrategias para poder debatir, ¿cierto? El impacto busca comparar el impacto que puede tener en la realidad o en ciertos valores y principios, tomar una medida y no otra. Eso nos permite generar comparaciones de una manera muchísimo más fácil, porque el siguiente elemento o la siguiente estrategia, que es la comparativa, es precisamente la esencia del debate. Cómo empiezo a comparar y a ponderar entre los argumentos que hay sobre la mesa. El encuadre es muy sencillo. No solamente importa la información que te estás dando, sino cuál es el contexto de esa información, ¿cierto? Es decir, comprar una casa puede ser más o menos persuasivo dependiendo de si el contexto es que se necesita porque hay una familia o es una persona soltera. Y jugar con ese encuadre es algo muy importante que también sirve para muchísimas cosas en la vida y que el debate lo está exigiendo constantemente. El contracaso simplemente es aprender a decir, bueno, ustedes me presentan un mundo que funciona de estas maneras. Yo les presento un mundo que funciona de estas otras y tenerlo absolutamente claro. Y bueno, en ese sentido, pues aquí vemos un desarrollo mucho más directo de, bueno, cuál es el impacto, el encuadre, la comparativa, el contracaso. Me interesa ahorita contarles un par de cositas antes de terminar con esto que estamos hablando. Y es, en primer lugar, esto ya se ha hecho y se ha hecho de manera muy exitosa. Les venía diciendo que particularmente yo he podido acompañar la introducción del debate como un mecanismo de estrategia evaluativa en el Colegio San Ignacio de Loyola en Medellín. Y esto es muy importante porque los profesores del colegio se dieron cuenta que al introducir el debate, no solamente involucran a los estudiantes con un interés que puede no despertar otro tipo de estrategias evaluativas, pero que además les permite generar unas reflexiones que no aparecen en otro tipo de metodologías. ¿Por qué? Porque el debate es participativo, porque el debate implica que las personas que están allí tengan una actitud propositiva, a diferencia de muchísimos exámenes en los cuales el estudiante adopta una posición pasiva de simplemente responder lo que se le está preguntando. Aquí tienen un reto, una meta y algo que lograr. De manera que esto se ha hecho ya, creo que van a ser 2 años que el San Ignacio lleva implementándolo con acompañamiento de personas externas, universitarios que hacen parte de del circuito de debate competitivo. De hecho, la gran mayoría de las personas que han participado allí también son de la Universidad de Antioquia. Y pues también hemos logrado dar unos primeros acercamientos de la aplicación de esta metodología en la clase de portugués. También con muchísimos resultados positivos y muchísimos aprendizajes. Y bueno, en este punto de parte de Colloquium Med les queremos dar las gracias por la atención, por haber permanecido. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos conversar, ¿cierto? Que pudiéramos ver qué preguntas existen, de pronto si quisieran que profundice en otro tema. Veo que Doris tiene la mano levantada. Hola, sí, muchísimas gracias a ustedes dos, Efraín y Sebastián, por haber compartido su experticia, su experiencia, su conocimiento con nosotros. Esto quedará grabado y lo publicaremos en YouTube para que sea consulta. Yo tengo varias preguntas. La primera es que por favor me aclaren el concepto de emoción, porque no sé si entendí si era la situación problemática. Bueno, lo otro es que me cuenten como qué temas han trabajado precisamente en la clase de lengua extranjera, en portugués, en multilingüe, porque la experiencia en el colegio creo que es en español, ¿cierto? Sí. En lengua L1, y que nos dieran un ejemplo concreto como de una problemática. O sea, yo he desarrollado debates y también textos argumentativos en mi clase de francés lengua extranjera, siguiendo más o menos
esa metodología que ustedes presentaron, que olvidé el nombre, pero bueno, el argumento, la evidencia, los ejemplos. em, y, y las problemáticas que trabajamos son asuntos muy de la vida cotidiana o situaciones que se presentan en la universidad. Por ejemplo, es el hecho de que el ESMAD entre a la universidad, o el hecho de que haya ventas informales en la universidad. O sea, son ejemplos muy concretos. Entonces desarrollamos debate o textos en torno a esto. Pero Ok. realmente no sigo este formato como tal del Parlamento británico, no lo conocía y hay muchos términos que no termino de entender y que no sé cómo bajarlos a la clase de lengua extranjera. Sí. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos por partes. Lo primero es aclarar el término de emoción. Mm, sobre algo hay que debatir, ¿cierto? Y la emoción tiene una manera de estructurarse para generar ese debate. ¿Cómo se ve la emoción? Sabemos que hay una casa de gobierno y una casa de oposición, ¿cierto? Entonces la emoción se escribe de la siguiente manera. Esta casa, o sea, se refiere a gobierno. Esta casa cree que que el ESMAD debería desmontarse, ¿sí? Esa es la emoción. En esa frase se define en términos afirmativos, asumiendo que quien propone eso es la casa de gobierno. ¿Sí me hago entender? Por eso es que se dice que la casa Sí, de oposición debe oponerse a la moción, porque pueden ser acciones, o por ejemplo, um, esta casa tomaría acciones legales en contra de las empresas multinacionales que incurran en apropiación cultural. ¿Sí? En ese caso, pues quien defiende esa posición, pues el gobierno, que es quien tiene esa responsabilidad. Hay una herramienta maravillosa y supremamente sencilla, está en internet y justo lo estaba buscando, que es el mocionero. El mocionero básicamente es un banco de emociones, de cientos de emociones que se han ido llenando a través de los torneos, con los temas más variados que se puedan. Y de verdad, este formato permite que se debata de lo que sea. Que se debata de lo que sea. Por ejemplo, hay una moción aquí que dice, esta casa cree que se deben penalizar los sitios web que glorifiquen los desórdenes alimenticios. O esta casa cree que debemos apoyar las cuotas de las mujeres en los parlamentos nacionales. ¿Sí? Se pueden coger de muchos temas. Entonces, ahora sí, al ejemplo con la clase de portugués. Nosotros trabajamos, creo que 3 temas, si no estoy mal. Entre ellos se encuentra uno, legalización de sustancias como la marihuana para uso recreativo en adultos. ¿Sí? 2, vimos también un tema con respecto a si se debería priorizar, por ejemplo, la vivencia de ciertas comunidades en zonas ecológicamente sensibles o si se debería priorizar el cuidado del medio ambiente por encima de estas comunidades. ¿Sí? A ese tipo de dilemas es que nos referimos. Claro, hay debates de toda la vida que aparecen en todas partes, ¿cierto? El tema de la tauromaquia o las corridas de toros. el aborto. Exactamente, el aborto. Son temas que, si bien son útiles porque logran enganchar la atención de las personas, suelen evitarse porque se han hablado mucho. ¿Sí? Entonces, lo interesante también de estos formatos es sacar temas nuevos. Entonces, por ejemplo, alguna vez me tocó una moción que era esta casa como un grupo feminista sabotearía activamente los partidos de fútbol masculino como denuncia a los abusos y la violencia sexual en el fútbol femenino, ¿sí? Entonces, ahí el debate no es si el feminismo está bien o no. El debate es, hay, por ejemplo, en términos de instrumentos, si es el mejor instrumento o no es el mejor instrumento. Y a partir de ese tipo de reflexiones es que se logran tocar temas muy variados. Entonces, claro, por ejemplo, temas que atañen directamente a la universidad, como acabas de decir, el tema de la entrada del ESMAD a la universidad, se puede debatir perfectamente y se puede debatir de muchos temas. Esta casa lamenta que el ESMAD haya entrado a la universidad. O
esta casa penalizaría o tomaría acciones en contra simbólicas en contra del alcalde por haber hecho eso. ¿Sí me hago entender? Sí, No sé sí, si... muchas gracias. Ok, y creo que se me está escapando la última pregunta que me hiciste, entonces no sé si podrías recordármela, por favor. No, yo creo que era básicamente eso, como los ejemplos concretos y que hicieron en portugués y ya yo conté un poco de la experiencia en argumentación en mis cursos de lengua extranjera, en francés, y ya, simplemente eso. Yo valoro mucho, yo soy muy de estructurar mucho el discurso Ujú. escrito u oral y me sirven mucho este tipo de formatos para mí y para mis clases. Siento que lo aprendí fue en lengua extranjera, no en español. Hubiese valorado muchísimo que en el colegio nos hubieran enseñado a argumentar de verdad, no a dar simplemente opiniones. Ujú. Eso hace mucha falta en el sistema educativo colombiano y llegamos a la universidad pues nulos, casi nulos en esto. Y como te digo, como les digo, yo lo aprendí en inglés y en francés más que en español y luego ya lo apliqué a mis comunicaciones en español. Sí, bueno, de hecho, hay una forma, bueno, nosotros aterrizamos todo este proceso en un manual breve que explica los conceptos, que explica por escrito la dinámica del debate, que explica los principios. Básicamente lo que les hablamos aquí está condensado en un documento que lo utilizamos para poder entregárselo también a los estudiantes. Es decir, como bueno, no solamente tuvimos una exposición en la cual pues introdujimos todo esto, hicimos mucho más énfasis en, bueno, cómo se construye el argumento, vengan, hagámoslo, pero además se les entregó esa información. Y es un documento que además tiene referenciados videos como los que vimos hoy, que permiten un entendimiento más dinámico, ¿sí? Y de consulta, que cualquier persona puede ver. Entonces, es otra manera de Sí, aterrizarlo al escenario de la clase. exacto. Yo tengo, no sé si hablas del mismo que me compartió el profe Juan Esteban, que había sido desarrollado Ujú. por Efraín y supongo que por ti también, sí. Sí, Es sí, como es eso. una cartilla Ujú. que estábamos pensando, de hecho, poderla poner en varias lenguas o una vez los profes conozcan este material o una condensación, porque de pronto tiene tiene como más de 20 páginas, más o menos. Mm, Ahorita no recuerdo concretamente cuántas eran, pero sí, o sea, podría hacerse más concreto. Sí, y si ustedes están de acuerdo, yo podría también compartirla o algún enlace. Si ustedes tienen esto alojado en algún sitio web, yo lo comparto también cuando ponga este video en YouTube, en nuestro canal de plurilingüismo. Ok. No, creo que sí estamos de acuerdo. Sería muy Sí. chévere. Igual, lo importante también es como ver cómo podemos aplicar esto en más espacios. Entonces, pues se los agradeceríamos mucho. Sí, y todo lo que ustedes nos presentaron hoy, yo pensaba en los debates que hemos tenido de las presidenciales, Bueno, las falacias, el ataque claro. a la persona y no al argumento, Ujú. son cosas que se ven en la vida diaria y en nuestras conversaciones también. Sí, exactamente. Entonces, son temas que para nosotros son muy importantes y que de verdad facilitan mucho el aprendizaje. Cuando uno empieza a constantemente estar debatiendo con formato, piensa diferente, cambia la manera en la que estructura toda su vida. Entonces, creo que es una herramienta muy útil. Me gustaría saber si existen de pronto más preguntas o más temas que les gustaría que puntualizáramos. Por lo general, cuando asisten a este tipo de eventos, el público es un poco callado. Ok. Estamos, no sé qué pasa, pero últimamente está poca la asistencia, pero Ujú. em, bueno, hemos hecho difusión por todos los canales
y la página y todo, pero lo importante es que queda grabado. Sí, sí, es cierto. No veo que haya más manos levantadas, no. Ok, bueno, pues si ese es el caso, pues creo que no siendo más, les agradezco por parte de Efraín y mía y por supuesto de Coloquio Med muchísimo el espacio, su atención, las preguntas también fueron sumamente importantes para poder aterrizar todo mejor y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes dos nuevamente y quedamos en contacto. Perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, con muchísimo gusto.